El día de hoy, ¿cierto? Comenzamos con disoluciones químicas. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ya, entonces el objetivo curricular que vamos a trabajar, ¿cierto? En este encuentro virtual donde vamos a ver las disoluciones químicas, ¿cierto? Vamos a explicar por medio de los modelos y la experimentación las propiedades de la solución en ejemplos cercanos. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar en este caso el estado físico. ¿Cuáles son estos? Que son tres: sólido, líquido y gaseoso. Sus componentes, que en este caso son dos: el soluto y el solvente, y la cantidad de soluto disuelto. ¿Qué quiere decir esto? Es la concentración que vamos a encontrar, ¿cierto?, en esta cantidad, ¿cierto?, de soluto. Bien, como les decía, ¿cierto?, al principio, lo más importante es su nombre y su apellido real, porque si no, de lo contrario, serán eliminados de la sala, eliminados por convivencia. Silenciar su micrófono, ¿cierto?, al ingresar. No sé qué pasó, mister. No, es que por ese caso, si no saben cómo cambiar el nombre, ahí tienen en los tres puntitos, Ah, van donde perfecto. están ustedes y ahí colocan la parte de renombrar. Ahí muy bien, como dice el mister, ¿cierto? Silenciar, ¿cierto?, micrófono hasta el que el profesor, en este caso, nosotros indiquemos, tanto mister Adrián como yo, ¿cierto? Prepararse, ¿cierto? Buscar estar en un lugar adecuado, ¿cierto? Concentrado, ojalá sin ruidos. También tener a la mano también su cuadernito y un lápiz para anotar, aunque, ¿cierto?, las clases también no se olviden que son grabadas y van a quedar, ¿cierto?, en YouTube, vamos a ser muy famosos. Entonces estamos ahí siendo muy youtubers ahora, todos. Y las preguntas, como les decía también al principio, cualquier duda y consulta, si no quieren activar su micrófono, a través del chat para que podamos ir interrumpiendo. Y obviamente, si en este caso no podamos interrumpir, ¿cierto?, la clase. Bien, entonces comenzamos ya de lleno con nuestro objetivo de hoy día, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar. Las sustancias, tenemos las sustancias puras, ¿cierto? Que como dice ahí, ¿cierto? Vemos en la pantalla, es algo que es definido, ¿cierto? Y constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no se va a interrumpir, sino que va a ser persistente y queda ahí, no va a haber un cambio, sino que es constante. Y luego, ¿cierto?, tenemos las características de algunas, y algunos ejemplos en este caso son el agua y el amoníaco, el azúcar, ¿cierto?, la sacarosa, que tiene que ver con el azúcar que consumimos a diario, ¿cierto?, cada uno de nosotros, el oro, el oxígeno. Estas sustancias difieren. ¿Qué quiere decir difieren? Que son diferentes entre sí, que su composición puede identificarse, ¿cierto?, o por la apariencia, ¿cierto?, ya sea por el olor, por el sabor y otras propiedades que nos podemos dar cuenta y diferir, ¿cierto?, que son diferentes. Tenemos también las sustancias puras, que las sustancias puras están divididas en dos, que son los elementos y los compuestos. Tenemos, ¿cierto?, los elementos, que aquí no se pueden separar, ¿cierto?, las sustancias más simples a través de los medios químicos. ¿Y cuáles serían nuestros elementos en este caso? El cobre, ¿cierto?, el potasio, el oxígeno, el carbono, entre otros, ¿cierto? Que cada uno también tiene su elemento, como por ejemplo el cobre, cuando lo vemos en la tabla periódica, tenemos el Cu. Ahí nosotros lo identificamos. Luego tenemos, ¿cierto?, las sustancias puras compuestas, que son sustancias formadas por uno o dos átomos, ¿cierto?, que son unidas químicamente en proporciones definidas. O sea que esto ya viene listo, no podemos cambiar, ¿cierto?, en este caso, los elementos o las uniones que tenemos. ¿Cuáles son nuestros compuestos? El agua, que es el H2O, ¿cierto?, el amoníaco, el benceno, ¿cierto?, entre otros. Y luego, ¿cierto?, tenemos las mezclas, que las mezclas, ¿cierto?, están formadas por una, o en este caso, o más sustancias que son puras, ¿cierto? Tenemos entonces las mezclas, ¿cierto?, están formadas por sistemas, una o más sustancias. ¿Cuáles son las características, ¿cierto?, de las mezclas? Que no ocurren, ¿cierto?, reacciones químicas entre los componentes. Cada uno de los componentes tiene su identidad y sus propiedades químicas, ¿cierto? Ellos son, obviamente, cada uno es como que nosotros tenemos nuestro nombre y nuestro apellido. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con las mezclas en este caso. Cada uno tiene su nombre, su apellido, en este caso su propiedad química, que lo va a identificar. Los componentes pueden separarse, ¿por qué? Por medios físicos, tales como la destilación, ¿cierto? Que la destilación, ¿cierto?, separamos, ¿cierto?, los componentes o las sustancias. Eso se llama destilación, por si acaso tienen alguna duda. La filtración, que es una filtración, ¿cierto? Separamos, en este caso, los sólidos. La flotación, ¿cierto? Tenemos tres procesos en los cuales la flotación, como lo vimos al principio, también es nuestro objetivo. La separación de esto, que es la separación de sólido, líquido y gaseoso. Eso significa flotación. Y aún cuando no existen ciertos cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como los puntos de fusión, pueden diferir al respecto de los componentes. Y en esto tenemos dos mezclas, que tenemos las mezclas homogéneas,
donde los componentes se distinguen a la simple vista, ¿cierto?, por una sola fase. Un ejemplo muy claro podría ser cuando tenemos un vasito de agua y le ponemos, ¿cierto?, la sal, pero que se le pone poquito, no mucho, porque si no ya ahí cambiaría, y vemos cómo se disuelve. Luego tenemos las heterogéneas, que son los componentes que igual se distinguen a simple vista, ¿cierto?, y en más de una fase. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta con esta primera parte de algunos términos o que no haya entendido algo? Por el chat o puede activar su micrófono. Si no, damos pase para seguir continuando. ¿Todo claro? Escríbame en el chat. Missy, todo claro. Tengo una duda, no entendí algo. Activen su micrófono. ¿Aló? Sí, Erwin, escucho. Erwin, En las sustancias puras están los compuestos y cuál era el otro. Las sustancias puras. los elementos Ah, ya. químicos. Sí, es que eso Todos fue al los, principio. todos los elementos de la tabla periódica, en este caso, son puros, ¿ya? Y Ya, para eso también tenemos los compuestos, que son algunas mezclas de átomos. ya. Era eso ¿Quedó entonces. claro? Ahí sí, Sí, Erwin. Perfecto. ¿Y el resto todo claro? ¿Ninguna duda? Benjamín me dice que sí, todo claro. Perfecto. Continuamos entonces, mister. Le doy el pase. Ya, y comenzamos con los tipos de mezcla. Ya la Miss, es cierto, estuvo diciendo qué es lo que eran las mezclas y adelantó un poquito algunas. Dentro de este tipo de mezcla tenemos primero la suspensión. Ya, para este caso, dice que es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que tienen una fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido o fase dispersante. Ya, o sea, en otras palabras, cuando nosotros tenemos mezclas tales como agua y arena, ustedes se fijan que cuando mezclamos agua y arena, las partículas por lo general son un poquito más grandes y siempre van a empezar a caer así en el agua, pero va a llegar un momento que va a decantar, ¿ya? Y si yo lo revuelvo, ahí van a dar vuelta las partículas, pero después vuelta a hacer lo mismo, ¿ya? Eh, Esto quiere decir que es por simplemente el diámetro que tienen las partículas que son mayor a 1 por 10 elevado a menos 3 milímetros. Yo sé que es algo muy pequeñito, porque ya estamos hablando que se ven. Un granito de arena, acuérdense, de ese tamaño más o menos. Por lo tanto, acá tenemos ejemplos como el agua y la arena, justamente, algunas pinturas vinilínicas, que cuesta mezclarlas. Los jugos elaborados con frutas naturales, ustedes se fijan que cuando el juguito lo mezclan, la pulpa y todo eso nunca queda disuelta del todo, siempre se ve. Y eso es lo que le da la característica y que sea rico, sí. Talco fino en agua y algunos medicamentos, ¿ya? Luego tenemos las mezclas de tipo coloide. Dice, dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersor formado por otra sustancia. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o combinación de diferentes fases. Cuando nosotros estemos hablando de coloide, vamos a estar hablando de partículas que son desde 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3. Ustedes si tienen una calculadora, y espero que la tengan, pueden hacer eso y se van a dar cuenta que van a tener 6,0 o 3,0. ¿Ya? O sea, algo pequeñito. Los coloides por lo general tienen esa característica de que eh, uno ve la mezcla completa a simple vista y no sabe diferenciar una etapa de otra, ¿ya? Es como que fuera homogénea, pero no lo es si lo vemos a un nivel más específico. Por ejemplo, la cerveza, ¿cierto? Ahí que se ve heladita, buena. Ya, la cerveza, en este caso, ustedes la ven de un color, pero ya se van dando cuenta que si la empiezan a mover y todo, y si tienen paciencia, en algún momento eso va a empezar a decantar, ¿ya? Y van a ver partículas. Lo mismo pasa con los aerosoles. Los aerosoles al principio se liberan así como que fuese homogéneamente, pero van a empezar a decantar y van a quedar una diferencia. El humo, la niebla. El humo sobre todo uno sabe que puede ver algo a simple vista como que fuese una nube, pero después si ustedes se fijan en las manos y si es mucho el humo, van a encontrar que les va a empezar a picar las manos, la piel, y es justamente porque está decantando. Después tenemos las disoluciones, y que esta es la parte importante,
que son mezclas de uno o más solutos, ¿ya? Pero por lo general hay un soluto y hay un solvente o disolvente, ¿ya? En este caso son para partículas menores a 10 elevado a la 6 milímetros, donde yo voy a mezclar un soluto que va a ser lo que va a estar en menor cantidad, con un solvente que va a estar con un poco mayor de cantidad, y eso voy a formar una solución o disolución ya que va a ser media homogénea, por lo general. Y que esto es más o menos lo que vamos a tratar de ver hoy día. También existen métodos para separar mezclas, que también lo estuvo conversando por ahí la Miss, ¿cierto? Tales como la destilación o la evaporación. Los destilados por lo general lo hacen demasiado con el tema de los alcoholes, ya el destilado de alcohol. Y el destilado no es nada más que separar, ¿cierto? Mediante evaporaciones y condensaciones sucesivas, ¿ya? De diferentes componentes. Por lo general esto lo hacen en un laboratorio, ¿cierto? Con ciertos elementos, donde echan a hervir algo, ¿ya? Y luego vapor, hay un vapor, una parte de vapor que se elimina y las gotitas van cayendo a otro sector y esa es la destilación. La evaporación también se puede separar componentes, ¿ya? Eliminando uno que no sirve y dejando el otro servible. Por ejemplo, cuando hacemos la separación de microorganismos y el agua. Cuando nosotros tenemos muchos microorganismos en el agua, lo que hacemos es separar esos microorganismos, hirviéndolos, matándolos. Parte del agua que estaba con toxina se evapora y me va quedando el agua limpia y apta para tomar. Decantación, filtración y tamizado son otros tres modelos, donde el decantado dice que es un método mecánico de separación de mezclas heterogéneas que pueden estar formados por un líquido y un sólido o por dos líquidos. Se basa en la diferencia de densidad de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo algo que es muy denso con algo que lo quiero mezclar que tiene poca densidad, por lo general lo que está más denso va a empezar a precipitar y va a quedar en la parte baja. Y lo que es menos denso va a quedar arriba. Y es por eso que la mezcla, por ejemplo, del aceite con el agua no funciona. ¿Ya? Porque tienen distintas densidades. Está la filtración, que eso sí les debe sonar, cuando ustedes sobre todo filtran, quieren filtrar, por ejemplo, con un tecito, lo que están haciendo ahí con el tecito es una filtración. Que es una separación de sólido en suspensión en un líquido mediante un medio poroso que retiene los sólidos y permite el paso del líquido. En laboratorio utilizan, ¿cierto?, un papel filtro, donde ese papel nosotros echamos agua y abajo va cayendo todo el líquido y arriba va quedando todas las partículas. Y tamizado que por lo general lo utilizan cuando están haciendo, por ejemplo, repostería o están, por ejemplo, en las construcciones, utilizan ese método de tamizado, que es un método físico para separar mezclas de diferentes tamaños al hacerlo pasar por un tamiz o colador. O sea, aquí cuando echan cierto, por ejemplo, cuando hacen las mamás un poquito de harina y la echan a un colador y la hacen así, la empiezan a mover así para que vaya separando las partículas más grandes de las más pequeñas. Ahí están haciendo un tamizado sin querer. Por tanto, la materia la tenemos en sustancias puras y mezcla. Las sustancias puras quiere decir que son parte de un solo componente. Y aquí vamos a tener todos los elementos que están en la tabla periódica o todos los compuestos que se me ocurran con la mezcla de esas tablas periódicas. Ya, pero en este caso van a ser dos o más tipos de átomos que van a estar en proporción fija. Y tenemos las mezclas que son dos o más componentes, donde voy a tener dos principalmente, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas se van a caracterizar porque no puedo distinguir los componentes,
tienen la misma composición en todos sus puntos, o sea, yo no aprendo a diferenciar nada. Como dijo la mí, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos agua con sal, yo si por ejemplo coloco una cucharada de sal y la coloco en el agua, lo mezclo y yo en algún momento voy a notar el agua y va a estar transparente y yo no voy a ver nada. Obviamente que eso va a cambiar si yo le sigo añadiendo sal. Se me vuelve una, un elemento ahí, ¿cierto? Una mezcla desequilibrada en ese momento, que se llama sobresaturación y obviamente ahí volvería a aparecer la sal. Y lo heterogéneo, yo puedo distinguir los componentes como lo hacía el agua con el aceite. Yo los puedo mezclar, ¿cierto? Puedo empezar a hacerlo, a batir incluso, pero igual va a llegar un momento en que voy a diferenciar las dos cosas, ¿ya? O lo mismo que cuando ustedes, las mamás, estén amasando un pancito y le van a echar los chicharrones, ya no tengo una mezcla homogénea, sino que tendría una mezcla heterogénea porque yo puedo ver los chicharrones y la masa del pancito. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O me quedé solo? No, mister, aquí estamos. Chiquillos, escriban en el chat o activen su micrófono, duda, consulta, todo claro. Profe, el chat está deshabilitado. No para todos. O sea, pueden hablar ahí en público, obviamente que está deshabilitado para hablar entre ustedes. No, mister, está deshabilitado para no escribir. Ahí sí. Ya. ¿Dudas? Al parecer está todo claro hasta el momento, mister, así que vamos nomás. Ya, Ahí están todos escribiendo, así que no se preocupen. ya. Entonces, las disoluciones. Las disoluciones en este caso corresponden a una mezcla homogénea. Dice que donde no existe reacción química entre el soluto y el solvente. Estos coexisten en una misma fase y no pueden separarse por procesos químicos como la decantación o la centrifugación. O sea, hay una primera característica. Las disoluciones yo no las puedo separar ni por decantación ni por centrifugación. Y esto nos van a indicar la relación que hay entre los distintos componentes. Hay que acordarse que toda disolución está hecha de un soluto más un solvente, ¿ya? Y también tener en cuenta que el agua es el disolvente el más importante, ¿ya? Y por eso se conoce como el disolvente universal. Tipos de disoluciones que vamos a tener. En estados físicos de sus componentes vamos a tener disoluciones ya que van a ser líquidas, sólidas y gaseosas. Ya los tenemos en los tres estados. Por ejemplo, un soluto y un solvente que son sólidos y el estado de disolución es sólida, por ejemplo, las aleaciones metálicas. O sea, los metales son parte de las disoluciones también. Si hablamos, por ejemplo, de un soluto que sea líquido con otro que sea sólido, vamos a tener las amalgamas. O, por ejemplo, si tenemos un gas con un sólido, vamos a tener, por ejemplo, el hidrógeno en paladio. Por ejemplo, si me salto uno que digas líquido, líquido y líquido, vamos a tener el vinagre. Por ejemplo, si tengo un gas y un líquido, es el caso de las bebidas gaseosas, su típica, ¿cómo que se llama? Fanta o Sprite. Ah, por si acaso, si las amalgamas, por si acaso, porque es un nombre bastante extraño, son lo que utilizan como tapadura para los dientes, ¿ya? O muchas veces son pedacitos que también lo ocupan para separar un diente de otro y colocar
otro tipo de tapadura. Pero son para eso, lo utilizan en la zona dental. Ya, por lo tanto, en los estados físicos vamos a tener que van a ser soluciones sólidas, líquidas y gaseosas, o pueden ser mezclas de estas dos. Gas sólido, sólido líquido, líquido líquido, gas gas, y así sucesivamente. También tenemos una diferenciación según la proporción de los componentes. Por ejemplo, si yo tengo una solución y que le añado solamente un poquito de soluto, y hay más cantidad de solvente que soluto, yo voy a tener una solución diluida. Si yo a eso le agrego un poco más, ¿ya? Y por ejemplo, veo que está con un color más oscuro, yo voy a tener una solución concentrada porque tengo mayor cantidad de soluto. Ahora, por ejemplo, si yo tengo las mismas proporciones, tanto de soluto como solvente, yo voy a tener una solución saturada. O, por ejemplo, si me paso con el soluto y tengo menos solvente, yo voy a tener una solución sobresaturada, ¿ya? O sea, dependiendo la cantidad de soluto que vaya añadiendo, también voy a ir clasificando las disoluciones. Una disolución diluida, una más concentrada, otra muy concentrada, que se llama saturada, y una que ya está demasiado concentrada. Y eso lo podemos ver de nuevo con el ejemplo del agua con sal. Ya, el agua con sal, ¿cierto? Si yo veo el agua transparente al echarle sal, estamos hablando de solución diluida. Si yo le voy echando otro poquito, pero todavía veo el agua y algunas partículas de sal, estamos hablando de una solución concentrada. Si yo ya empiezo a ver hartas partículas de sal, pero todavía con un color empezando a blanquecino, ya estoy hablando de una solución saturada. Si yo ya veo que el color es muy blanquecino y tengo sal precipitada abajo, ya quiere decir que tengo una solución sobresaturada y que pasó su límite de solución. Y también según la conductividad que tienen estas soluciones, las podemos clasificar en electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Cuando hablamos de electrolitos fuertes, van a ser aquellas soluciones que van a conducir electricidad. Ya hay una reacción que se llama electrólisis del agua, en donde el agua se convierte como un catalizador, en este caso de electricidad. O electrolitos débiles, que en este caso tienen muy poca conductividad. Y cuando no hay conductividad, en este caso se llaman no electrolíticas, que no son conductoras de electricidad como la glucosa, la sacarosa, el amoníaco o los alcoholes casi en general. ¿Ya? Otra característica que, por ejemplo, cuando son electrolitos fuertes, son reacciones químicas que yo hago que van a tener un sentido irreversible. O sea, si yo mezclé dos cosas y el resultado que tuve, ese va a ser el resultado para siempre. En cambio, si son conductividades de electrolitos débiles, yo puedo mezclar dos cosas, pero después esas dos cosas las puedo volver a transformar al elemento que había anteriormente. Por lo tanto, son reversibles. Y hasta aquí la parte conceptual. Vamos a ir a la parte de alguna parte ya para seguir avanzando en la parte matemática. ¿Dudas hasta ahora? Mix, ¿no hay ninguna duda por el chat? Ninguna duda hasta el momento, mister. Nadie dicen que está clarísimo. No sé si alguien tiene duda, consulta. Ya, porque hay que entender. Simón levantó la Simón, mano. sí, levantó su manito. Simón, activa tu micrófono o por el chat, como tú estimes conveniente. Ah, fue un error, dice. Ah, perdón. Fue un error, dice mister. Nos pueden Turum. consultar. Ya. ¿Alguien más, chiquillos, duda o consulta? Si no, para empezar con el de lleno la explicación. Creo que no, mister. Comience nomás.
Ya, entonces la parte anterior tienen que tenerla muy en claro para poder continuar con esto que viene ahora. Primero que nada, vamos a hablar del concepto de solubilidad. La solubilidad, en este caso, se va a definir como la cantidad máxima de soluto que se disolverá en una cantidad dada de solvente a una temperatura específica. O sea, como estábamos viendo anterior, esto me permite hacer disoluciones que no lleguen al estado de sobresaturado, sino que lleguen a un estado de equilibrio entre los dos elementos. Y eso yo lo puedo calcular, ¿ya? Esta solubilidad puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro o en porcentaje de soluto. Por lo general sí se representa de esta forma. La solubilidad como los gramos de soluto dividido por cada 100 ml de solvente. ¿Ya? Anoten eso por ahí en algún momento, estas fórmulas, porque estas las van a ir utilizando más adelante. Ahora voy a dar un ejemplo sencillo de en qué consiste esta solubilidad. Obviamente, por ejemplo, acá abajo dice a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, que esa es una unidad de medida de presión, o sea, quiere decir que en condiciones normales se puede disolver un máximo de 204 gramos de sacarosa o de azúcar en 100 gramos de agua, ¿ya? O también podemos transformarlo como el agua tiene una densidad de 1, también pueden ser 100 ml de agua. Por ejemplo, si ustedes pueden probarlo incluso, busquen 100 ml de agua y después pesen 204 gramos de sacarosa y lo revuelven. Y se dan a dar cuenta que al revolverlo a una temperatura de 20 grados Celsius, el agua perfectamente se va a mezclar y va a estar como agua y va a ser homogéneo. Yo después de esos 204 le agrego un par de gramos más y empieza a verse un granito de azúcar. Y si yo voy aumentando, ya se ven los granos de azúcar. Porque quiere decir que ahí ya pasó su límite de solubilidad. El punto de saturación para una disolución representa un límite de estabilidad. O sea que si yo supero el índice de solubilidad que hay, quiere decir que voy a tener una disolución sobresaturada y ya no va a estar estable. Veamos un ejemplo de solubilidad. Ya. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice A exactamente, 30 grados Celsius, la solubilidad de cloruro de calcio es de 8 gramos en 100 ml de agua. ¿Cuál es su solubilidad? Para este caso nosotros vamos a tener la siguiente fórmula, ¿ya? Que en este caso corresponde a solubilidad es igual a los gramos de soluto dividido por los 100 ml o centímetros cúbicos de solución. Por si acaso, cuando hablamos de centímetros cúbicos o hablamos de ml, estamos hablando de que son sinónimos, ¿ya? Solamente depende de la derivación de qué país sea. Por tanto, aquí me queda bastante fácil ya saber la solubilidad, que es simplemente reemplazar los datos que me están dando. Me están dando, en este caso, los gramos de soluto. ¿Y cómo sé que son solutos? Porque están en menor cantidad. Y me están dando los 100 ml. Por tanto, ese va a ser igual a los gramos de soluto, que en este caso son 8 gramos de, en este caso, cloruro de calcio. Y todo eso va a estar dividido en los 100 ml de agua que me están dando también. Que en este caso como están disueltos en este caso en el agua, estamos hablando de toda la solución, ya no solamente el solvente, porque ya está disuelto ese cloruro de calcio. Por lo tanto, ahí nos queda una división de 8 dividido en 100, ¿ya?
Para este caso ustedes, lo más fácil, ¿cierto? Vamos a utilizar en este caso la calculadora, pero también pueden hacerlo a mano, y para eso le pueden pedir al profe de matemáticas que les ayude un poquito. En este caso el resultado, ¿cierto? Ese va a ser igual a 0,08, si ustedes dividen eso, gramos por ml de solución, ¿ya? Y con eso se termina el ejercicio, teniendo en cuenta que siempre, cada vez que coloquen los números, tienen que ir acompañados en este caso de la unidad. Gramo en este caso, en el caso de arriba, ml en el caso de abajo. Si no está esa unidad, el ejercicio simplemente está malo. Más adelante vamos a ver cómo se aplica esta solubilidad ya en ejemplo un poco más complejo. Pero aprendiéndose esta fórmula que está ahí, es súper sencillo. Ya, entonces, dije lo mismo. La solubilidad en este caso, que era esa fórmula que estaba ahí, que la podemos aplicar bastante sencilla, también se puede ver afectada por 4 cosas. Una de las cosas que puede afectar la solubilidad es la temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo que yo mezcle un vaso de agua y sal a temperatura ambiente, ¿cierto? A que lo mezcle con una temperatura más alta. Por lo general, a mayor temperatura, la solubilidad aumenta. O sea, quiere decir que le puedo echar más cantidad de soluto. También va a depender de la naturaleza del soluto, o sea, de qué está hecho. No es lo mismo mezclar, ¿cierto? Un metal con otro metal, que mezclar en este caso los gramos de azúcar con agua. Tiene que ver también con la pureza del solvente. Cuán puro es el solvente en sí. Por ejemplo, el agua es un excelente solvente, ¿ya? Pero ahora si hablamos, por ejemplo, de un metal, hay metales que son aleaciones y no son tan puros. Y la presión también influye en este caso, ¿ya? Sobre todo cuando yo aumento la presión de un líquido, un sólido, un gas, también aumento la solubilidad. El segundo concepto que tenemos que tener en cuenta, en este caso, es la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, o entre la masa de una sustancia y la masa del volumen igual de otra sustancia tomada como patrón. Y esto va con una fórmula, donde me dice que D es igual, o en este caso, esa P rara, que no me acuerdo cómo se llamaba en griego, va a ser igual a la masa dividido por un volumen, ¿ya? Ahora, a partir de esta fórmula, podemos sacar otras dos. Si despejamos V, vamos a tener que es igual a la masa dividido por una densidad, o si despejamos la masa, va a ser igual a una densidad multiplicada por un volumen, ¿ya? Las unidades de medida de densidad, las que más vamos a utilizar es gramos dividido por centímetro cúbico o gramos dividido por ml, ¿ya? Y otra unidad que se ocupa, que esa es la del Sistema Internacional de Unidades, es la de kilogramos dividido por metro cúbico, ¿ya? Y esa es la que es la más legal, pero por lo general la que más se ocupa en el tema de soluciones es la de gramos por centímetro cúbico. Ahora, ¿qué pasa si vemos un ejemplo de densidad? Calculo la densidad de un cuerpo que tiene de volumen 2 centímetros cúbicos y una masa de 25 gramos. Vamos a ver cómo se hace. Ya, el siguiente ejemplo corresponde al de densidad. Calcula la densidad de un cuerpo que tiene de volumen 2 centímetros cúbicos y una masa de 25 gramos. Para eso me debo acordar de la fórmula, ya que la fórmula es la siguiente. Ustedes pueden escribir esa que parece una P, que es así media corrida,
O pueden colocar una D. Ya, a mí me gusta la D en este caso. Es igual a la masa dividido por el volumen. ¿Ya? Ahora cuando estemos hablando de la masa, en este caso, la masa puede estar en gramos dividido por ml, o gramos dividido por centímetro cúbico, o kilogramos por metro cúbico. Pero siempre tienen que estar en esas relaciones. Por ejemplo, si a mí me están dando la masa en gramos y me están dando el volumen en litros, yo automáticamente traspaso esos litros a ml o centímetro cúbico. Que eso lo vamos a ver también. Pero en este caso no hay que convertir nada. Solamente hay que ver cuáles son mis datos que me están dando. Me están dando una masa de 25 gramos y me están dando el volumen, que son 2 centímetros cúbicos. Y reemplazo en la ecuación general. La densidad va a ser igual a los 25 gramos que tiene este elemento, este cuerpo, como dice, y el volumen en este caso de 2 centímetros cúbicos. ¿Ya? Por lo tanto me queda una división de 25 dividido en 2, lo que me da un valor de 12,5, si ustedes lo comprueban. Y no olvidarse, gramos dividido por centímetro cúbico. Y ese en ese caso corresponde a la densidad de este cuerpo. Y vamos a ver otro más. Ya, el ejercicio dice, calcula la densidad de un cuerpo que tiene volumen 5 litros y 50 gramos de masa. Obviamente que cuando estuvimos viendo el tema de la densidad, estaban estas relaciones. La relación que decía que la densidad puede ser en kilogramos dividido por metro cúbico, o gramos dividido por mililitro o centímetro cúbico. ¿Ya? Por tanto, acá tengo litro y tengo gramo. Lo que me queda más fácil es traspasar esos litros a mililitros o centímetros cúbicos. Aparte de tener en cuenta eso, también tengo que tener en cuenta las siguientes relaciones. Que en este caso, un litro equivale, ¿cierto?, a 1000 mililitros. ¿Ya? Y también tener la relación en este caso que un metro cúbico equivalen en este caso a 1000 litros. Si lo hacemos al revés, tendríamos que un litro también equivale a 0,001 metro cúbico. Entonces también tengo que tener en cuenta esa relación. Ahora, si estamos hablando de 5 litros, en 1000 ml vamos a hablar que 5 litros equivalen, y me falta la L, 5 litros van a equivaler a 5000 ml. Ahora con ese dato transformado, que el que está aquí, puedo realizar el ejercicio. Y en este caso diciendo que el porcentaje que la densidad es igual en este caso a una masa dividido por un volumen. La densidad es igual a la masa, que me están diciendo que son 50 gramos, en este caso de masa, por los 5000 ml de la solución de ese cuerpo, ¿ya? Porque en este caso es de un cuerpo. Y cuando lo dividamos, vamos a tener un resultado que me va a dar 0,01. Y en este caso, no olvidarme de esto, gramos dividido por mililitro. Y siempre colocar las unidades de medida, si no es un número muerto, que no es válido. Y esa sería la densidad en este caso
de este cuerpo. 50 gramos dividido por 5000 ml me va a dar 0,01 gramos por ml. Ya. Ahí tenemos ejemplo de, en este caso, de disolución, de densidad. Ya cómo calcular densidad. Y también las disoluciones las podemos transformar de acuerdo a unidades físicas o a unidades químicas. Si nosotros hablamos de unidades físicas, vamos a tener 3 unidades que son de tipo porcentuales para calcular la concentración que hay, por ejemplo, entre una masa de soluto y una masa de solución, o entre una masa de un soluto y un volumen de solución, o entre un volumen de un soluto y un volumen de solución. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno. El porcentaje masa-masa, que es la masa del soluto dividido por la masa de solución y multiplicado por 100, por si acaso se multiplica por 100 para transformar ese resultado a porcentaje. El resultado que vamos a obtener al final es un porcentaje. Y me dice el ejemplo que está aquí. ¿Cuál es el porcentaje de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de solvente? Aquí es bien sencillo, pero igual la vamos a hacer en Ya, esa ahora pizarra. tenemos el siguiente ejemplo que dice cuál es el porcentaje masa-masa de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de disolvente. Para esto vamos a aplicar la fórmula que estábamos viendo recién, que es el porcentaje masa-masa. Porcentaje masa-masa va a ser igual a los gramos de soluto dividido por los gramos de solución multiplicado por 100. ¿Ya? Esa es la fórmula que nosotros vamos a necesitar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma. El porcentaje masa-masa va a ser igual a los gramos de soluto. ¿Dónde están mis gramos de soluto? Aquí. 30 gramos de soluto. Ningún problema. Dividido por los gramos de la solución. Y aquí es donde siempre tienden a equivocarse. Porque acá me están dando el disolvente y el soluto. Ojo, esto no es la solución. ¿Cuál era la solución? Como estaba viendo anteriormente, la solución siempre va a ser el soluto más el solvente. Por lo tanto, acá abajo corresponde a los 30 gramos de soluto más los 170 gramos del solvente. Y todo eso se multiplica por 100. ¿Ya? Vamos resolviendo esas operaciones que están ahí. Es igual a 30 gramos dividido, en este caso 30 más 170. ¿Ya? Que en este caso 170 más 30 me tiene que dar 200. Por tanto, son 200 gramos. Todo eso que se multiplica por 100. ¿Cómo desarrollamos esta parte ahora? Lo que tenemos que hacer es, esos 30 que están ahí, se multiplica por los 100. ¿Ya? Lo que me va a dar un valor de 3000. Porcentaje masa-masa es igual a esos 3000. ¿Ya? Dividido en este caso por esos 200. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Arriba tenemos gramos y abajo tenemos gramos. ¿Ya? Y cuando estamos multiplicando por 100 es porque estamos sacando un porcentaje. Por lo tanto, el resultado me va a dar en un porcentaje y no en una unidad. Y ahí lo que hago nuevamente, esos 3000 los divido en 200, lo que me va a dar un valor de 15. Masa a masa va a corresponder a un valor de 15 y en este caso por ciento. Ya. Luego tenemos lo que es porcentaje masa-volumen, ya que en este caso es muy similar al anterior, con la diferencia que es la relación que hay entre la masa de un soluto
pero el volumen en ml de la solución. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de masa-volumen de una disolución de 5 litros y un soluto de 30 gramos? Vamos a ver. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje de masa-volumen de una solución de 5 litros y su soluto de 30 gramos? Y tenemos la fórmula en este caso que vamos a utilizar. Ahora, lo que les decía antes, si tenemos litros tenemos que transformarlo en este caso a ml. Y, por ejemplo, si yo no me acuerdo qué tengo que hacer si multiplicar o dividir, yo simplemente me acuerdo de la siguiente relación. Un litro, ya, en este caso, están contenidos en 1000 ml y 5 litros, yo no sé en cuánto está contenido. Y me queda lo que se llama regla de 3, donde despejo x, que va a ser igual, lo que está cruzado se multiplica y se divide, en este caso, por lo que me queda restante. Las unidades de litro con litros se me eliminan y ahí me queda y me acuerdo que es una multiplicación. Por lo tanto, en este caso, me queda igual a 5000 ml. Ya, entonces, vamos al ejercicio. Ya que tengo mis datos, en este caso el soluto y el solvente, me voy a mi ejercicio, que es el porcentaje masa-volumen va a ser igual a los gramos de soluto, que son 30 gramos, dividido por el volumen de solución, y me lo están dando ahora. Dice una disolución de 5 litros, no me está diciendo que es un solvente. Por lo tanto lo puedo ocupar directo. 5000 ml, todo eso multiplicado por 100. Desarrollo la primera parte. Ya, la primera parte que son la multiplicación, los 30 por 100, ya, que me van a dar 3000, y eso lo divido después por los 5000, lo que me va a dar un valor de 0,6, ya. Para este caso, cuando hablemos siempre de las unidades de porcentaje masa-volumen, volumen-volumen, gramo-masa, el resultado siempre, independientemente que tenga este gramo y este ml, me va a quedar en un porcentaje, ¿ya? Pero en un porcentaje que es de masa y corresponde a volumen. Por lo tanto, ahí estaría el resultado de ese ejercicio. Entonces tenemos... ¿Ya? Y finalmente tenemos el porcentaje volumen-volumen, que en este caso es la relación que hay entre un volumen de soluto y un volumen de solución, o obviamente multiplicado por 100. Y acá vamos a ver este siguiente ejercicio que dice: ¿cuál es el porcentaje volumen-volumen de una solución acuosa de 100 gramos de soluto y 1500 ml de solución, teniendo en cuenta la densidad, que es de 50 gramos por ml? Ya, entonces tenemos cuál es el porcentaje volumen-volumen de una solución acuosa de 100 gramos de soluto y 1500 ml de solución. Y me están dando ahí una densidad que es igual a 50 gramos dividido por ml. ¿Ya? Vamos viendo cuáles son los datos que me están dando. Los datos que me están entregando son gramos de soluto, por lo tanto me están dando gramos de soluto, en este caso corresponde a 100 gramos. Volumen de solución, por lo tanto, volumen de solución, que en este caso son 1500 ml. Y una densidad, que en este caso corresponde a 50 gramos ml. Los números que están ahí ya tengo un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que me están pidiendo volumen de soluto, pero yo tengo gramos de soluto. Pero lo bueno es que me están dando una densidad. A partir de esas fórmulas de densidad, yo puedo sacar los gramos de soluto. ¿Y cómo lo hago? Si ustedes anotaron
en las partes previas, la densidad era igual a la masa dividido por un volumen. Pero a partir de esto, se iban dos ecuaciones distintas también. Una correspondiente para la masa y la otra correspondiente para el volumen. Por lo tanto, en este caso yo voy a utilizar la siguiente fórmula. Volumen va a ser igual a la masa dividido por la densidad. ¿Ya? Que eso estaba en la diapositiva cuando expliqué densidad. Luego, voy viendo lo que tengo. Masa en este caso corresponde a 100 gramos y la densidad corresponde a 50 gramos por ml. Obviamente que las unidades de gramos con gramos, como se están dividiendo, se van. ¿Por qué se van? Porque es como que si estuviesen dividiéndose y quedaran en 1. Y el 1 en este caso ahí no es muy válido. Por lo tanto me queda que 100 dividido en 50 me va a dar un valor de 2 ml. Por lo tanto el volumen va a corresponder a 2 ml. ¿Y de qué cosa estamos hablando? Como lo sacamos del soluto, estamos hablando de ml de soluto. Ahora con ese dato nuevo puedo reemplazarlo en la fórmula que necesito, que es esta. Porcentaje volumen volumen va a ser igual al volumen de soluto dividido por volumen de solución multiplicado por 100. Y voy reemplazando. Volumen de soluto, en este caso 2 ml, dividido por volumen de solución, ahí están los 1500 ml, y todo eso multiplicado por 100 para que se convierta en porcentaje. Por lo tanto, después vamos a la calculadora, con las manitos por lo general deberían hacerlo. 2 dividido en 1500 me va a dar un resultado de porcentaje volumen volumen va a ser igual a 0,0013 y lo vamos a dejar hasta ahí con dos cifras significativas porque después venía periódico por ciento de solución, lo que me está diciendo de que el porcentaje en este caso es de un 0,013%, lo que me indica que el soluto estaba demasiado disuelto en una solución demasiado grande y es por eso que el porcentaje me dio tan pequeñito. Si me hubiese dado más grande el porcentaje, quiere decir que el soluto era en mayor cantidad. Como resumen de la clase tenemos los aspectos cuantitativos de las soluciones. Toda disolución va a estar hecha por un soluto y un solvente, ¿ya? Estos dos van a establecer una relación proporcional, que en este caso esa relación se le denomina concentración. Las concentraciones nosotros las tenemos de tipo física y de tipo químicas, ¿ya? Lo que estuvimos viendo el día de hoy fueron las unidades físicas. El porcentaje masa-volumen, el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen. Aparte de eso, estuvimos viendo características propias de estas soluciones, las que son la densidad y la solubilidad, ¿ya? Y como concepto estuvimos viendo que lo que es una sustancia pura, ¿ya? Que en este caso hablamos de los compuestos y los elementos, y de las mezclas que tenían distintas características, ¿ya? Y había mezclas que dependía de la composición que tuviese o dependía de cuánto saturado estaban o dependía incluso hasta de la capacidad electrolítica que tenían. Por lo tanto, hay harta diferencia y cosas que nosotros vamos a utilizar para llegar hasta este punto, que son las concentraciones. Esta clase vamos a ver hasta esa parte y más adelante vamos a ver todo lo que es las unidades químicas, ¿vale?
Ya. Hasta esta parte, ¿alguna duda, alguna consulta? Porque hasta ahora estuvimos viendo, ¿cierto?, los ejercicios que eran de porcentaje, masa, volumen, 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 que tenían que ver un poquito con algunos ejercicios que le había dado previamente. Ya, vamos a retomar un poquito estos ejercicios y vamos a dar una batería de ejercicios también respecto a esto que estuvimos viendo hasta el día de hoy, para que tengan para la próxima semana. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Todo claro? El Ignacio solamente respondió en el chat. ¿O alguien tiene alguna duda? Nicolás, gracias por responder igual. ¿Todo claro entonces? Maite, gracias también. Ya. Parece que estamos todos claros, mister, no tienen dudas, sino que ha quedado bien claro cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Cómo realizar. ¿Todo claro? Dice Clemente también. Ya, de todas formas, se les va a hacer llegar ahí un link que es de una actividad para que la vayan realizando y vayan retroalimentando los contenidos que vimos en esta clase, ya que por honor al tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer. Y también les voy a dejar en el drive del colegio, o mejor dicho, en la descripción de este video, una guía que van a tener ejercicios de este tipo, pero hay algunos que van a ir eh, haciendo unas pequeñas modificaciones, entonces espero que les vaya bien con ese tipo de ejercicios para poder avanzar. ¿Están seguros que no hay dudas, consultas? Al parecer está todo claro, mister. Y si hay alguna duda, igual lo pueden hacer saber tanto al mister como a mis chiquillos. Entonces, ya como para ir cerrando, ¿cierto, mister? Yo le voy a hacer la actividad aquí por el chat, se la voy a enviar a los chiquillos. ¿Ya? Para lo último, ¿cierto? Para ir cerrando la clase, les voy a linkear al tiro, de hecho está ahí en el chat, una actividad, ¿cierto? Como para ir cerrando la clase, ¿cierto? Y donde ustedes pueden ingresar, ahí pinchando, ¿cierto? Le envían el chat, chiquillos, para que lo vean. Es algo súper divertido, entretenido, lo que estuvimos trabajando en clase. Entonces van a tener que ir respondiendo y de estas respuestas le van a llegar al mister. Y tienen ciertos intentos, tienen 4 intentos para hacer esta actividad. Como les digo, es como para ver cómo están, si tienen algunas dudas. Entonces, si tienen dudas, igual se van a dar cuenta en qué tal vez están fallando y el mister les va a llegar, ¿cierto?, la resolución. Ahí no sé si alcanzan a ver y pueden apretar. ¿Todos pueden apretar ahí o no? Porque yo al menos aprieto aquí y me va a aparecer la actividad.